Antes de comenzar, aclaremos algo que supuestamente sucedió con Jungkook. Últimamente he leído una cantidad impresionante de rumores sobre Jungkook, especialmente sobre un supuesto accidente, y muchas otras cosas que francamente son solo tonterías. En serio, por favor, dejen de consumir noticias que son solo basura amarillista, que lo único que buscan es desinformar, crear pánico innecesario y, claro, ganar vistas con cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Lo primero que tenemos que entender es que no existe ninguna información oficial por parte de los chicos o de la empresa que los representa sobre este tema. ¿Por qué entonces la gente sigue difundiendo rumores tan irresponsables como si fueran verdad? Es increíble cómo algunos actúan como si tuvieran la verdad absoluta solo porque vieron un video en YouTube o leyeron algo en TikTok, cuando ni siquiera tenemos un pronunciamiento oficial de parte de los involucrados. Jimin y Jungkook, por ejemplo, han sido bastante privados y reservados respecto a su servicio militar, y esto es algo completamente normal. La mayoría de la gente que sigue a BTS sabe que ellos son súper cuidadosos con lo que comparten sobre su vida personal, por lo que no tiene sentido que alguien de una cuenta desconocida en las redes sociales tenga detalles internos sobre ellos o su situación. Es completamente absurdo pensar que una cuenta anónima o cualquier otro sitio de dudosa credibilidad tenga acceso a esa información. Es más, si realmente existiera algún tipo de incidente o evento importante en la vida de Jungkook, lo más probable es que la misma empresa se encargaría de dar la noticia de forma oficial, ya que son ellos gestionan toda la información pública sobre los chicos. Nada de esto ha sucedido. Entonces, por favor, pido que se use un poco de sentido común. Antes de compartir o comentar algo, investiguen bien de dónde viene la información. Si no tienen una fuente confiable, es mejor callarse y no contribuir a la propagación de chismes sin sentido. En resumen, todo lo que se está diciendo sobre Jungkook y esos rumores es mentira. No ha habido ningún pronunciamiento oficial de la empresa ni de sus cuentas oficiales, por lo que todo lo que circula en Internet es solo para crear confusión, y lo peor es que mucha gente se lo cree sin cuestionarlo. Evitemos caer en esta trampa. Este tipo de situaciones nos muestran lo importante que es ser cautelosos con lo que consumimos en las redes, especialmente cuando no proviene de fuentes oficiales. Y lo más importante, no hay que difundir información sin verificarla, porque eso solo hace que la gente pase de un rumor a otro sin tener idea de la realidad. Si hay algo que ARMY sabe, es que Jimin y Jungkook tienen una conexión única. No importa cuántas veces los veamos juntos en transmisiones, conciertos o programas, siempre logran sorprendernos con su cercanía, sus bromas y esos momentos en los que parecen estar en su propio mundo. Uno de esos momentos quedó grabado en una transmisión en vivo que se convirtió rápidamente en un tema de conversación dentro del fandom. Un ejemplo perfecto de cómo su relación parece ir mucho más allá de lo que las palabras pueden explicar. Todo comenzó de manera tranquila, con Jimin, Jin y Jungkook pasando el rato, riendo y jugando con las cámaras, disfrutando de la compañía mutua mientras charlaban con ARMY. El ambiente era ligero y relajado, pero como siempre, Jimin no tardó en mostrar su lado más travieso. Con esa sonrisa juguetona que tanto lo caracteriza, dijo de repente: ¿Puedo ir a mi habitación en directo? La reacción de Jin y Jungkook fue inmediata. Un rotundo no. Ambos sabían que dejar a Jimin solo con una cámara podía ser una receta para el caos, y probablemente muchas teorías locas de los fans. Pero siendo Jimin como es, no se dio por vencido tan fácilmente. Fingió estar pensándolo por un momento, se acomodó como si no tuviera ninguna intención maliciosa y de repente salió corriendo con la cámara en la mano. Claro que el plan no le salió como esperaba, porque Jungkook, con sus reflejos rápidos y ese instinto protector que tiene cuando se trata de Jimin, lo atrapó sin esfuerzo alguno. ¿A dónde estás huyendo?, le dijo, sujetándolo suavemente pero con firmeza, como si quisiera recordarle que no iba a dejarlo salirse con la suya. Jimin no pudo evitar reírse, aunque había un toque de nerviosismo en su voz cuando respondió: ¿Por qué me retienes? Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. En lugar de soltar a Jimin o simplemente reírse de la situación, Jungkook decidió dirigirse a ARMY, sosteniendo la cámara con confianza. Con una sonrisa que parecía decir: confíen en mí, declaró: todos, saquen una buena selfie.
La reacción de Jimin fue casi instantánea. Su sonrisa traviesa desapareció y fue reemplazada por un nerviosismo evidente. No me iré, empezó a repetir rápidamente, como si intentara convencer a Jungkook de que no tenía intención de escaparse más. Pero Jungkook no se dejó intimidar, y con esa terquedad dulce que solo él puede tener, volvió a insistir. Saquen una buena selca. Jimin, ahora visiblemente más inquieto, trató de calmarlo. Está bien, dijo una y otra vez, como si intentara hacerle entender algo sin decirlo directamente. Jungkook, aparentemente captando el mensaje, cedió un poco. No lo enseñaré, dijo, refiriéndose a la foto que estaba por mostrar. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Jungkook ya tenía la foto seleccionada. Y cuando finalmente la subió, ARMY no tardó ni un segundo en analizar cada detalle. A primera vista, parecía una foto completamente normal de Jungkook. Pero claro, los fans son expertos en notar lo que nadie más ve, y pronto todos estaban hablando de lo mismo. La marca visible en el cuello de Jungkook. Aquí es donde las teorías comenzaron a volar. ¿Por qué Jimin estaba tan nervioso con esa foto en particular? ¿Por qué intentó tantas veces desviar la atención? Para muchos, la respuesta era obvia. Jimin sabía perfectamente que ARMY notaría la marca y que no tardarían en especular sobre su origen. Y considerando la forma en que reaccionó, no era difícil imaginar que él mismo podría haber sido el responsable. Pero más allá de la marca y lo que pudiera significar, lo que realmente llamó la atención fue la dinámica entre ellos. Jungkook, decidido a subir la foto a pesar de la evidente incomodidad de Jimin, parecía estar enviando un mensaje. Él no iba a ocultar nada. Era un momento que, aunque pequeño, decía mucho sobre su relación. Jimin, por otro lado, mostraba una vulnerabilidad que pocas veces deja ver. Su risa nerviosa, sus intentos de desviar la conversación y la manera en que parecía querer proteger a Jungkook, o quizás proteger algo entre ellos, dejaron claro que ese momento significaba más de lo que parecía. No es la primera vez que Jimin y Jungkook tienen este tipo de interacción. A lo largo de los años, han compartido miradas, gestos y palabras que han hecho que ARMY se pregunte constantemente qué tan profundo es su vínculo. Desde las canciones que han interpretado juntos hasta los pequeños detalles en sus comportamientos, todo parece apuntar a una conexión que va mucho más allá de una simple amistad o relación de trabajo. Lo más interesante es cómo manejan estos momentos. Jungkook, siempre tan directo, parece disfrutar desafiando las expectativas y mostrando partes de sí mismo que podrían considerarse privadas. Y Jimin, aunque a veces más reservado, no puede evitar delatarse con sus reacciones, que siempre parecen cargadas de emociones genuinas. Este episodio de la marca en el cuello de Jungkook y la forma en que Jimin intentó, sin mucho éxito, controlar la situación, es solo un ejemplo más de por qué ARMY no puede dejar de hablar de ellos.